programa de Ortega. Bienvenidos a la Radio del Deporte, bienvenidos a Radio Marca a las 5:01, a las 4:01 en la Comunidad Canaria, en esta jornada ya de jueves 25 de septiembre de 2025. Un día en el que tenemos un montón de cosas que ofrecerte, aparte, lógicamente, de la resaca que nos dejó ayer la jornada liguera, con ese triunfo in extremis del Atlético de Madrid, con un Julián Álvarez absolutamente espectacular, 3-2 frente a un muy buen Rayo Vallecano, con un hat-trick, como decimos, de la Araña, que culmina la remontada. El Rayo que ganaba 1-2 en el 77 y el Atlético marcó el 3-2 en el 88. Los de Simeone, que continúan a 9 puntos del Real Madrid, ya pensando en el partido del sábado a las 4:15 de la tarde. Antes de todo ello, recuerdo que hoy a las 7:30 de la tarde hay jornada liguera, Osasuna-Elche, y también a las 9:30 de la noche tenemos el Barça, que se ve las caras en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Ayer 2 partidos más se jugaron en Primera División, el Getafe Alavés 1-1 y la victoria de la Real 1-0 frente al Mallorca, que ayer en la Europa League empató el Betis 2-2 frente al Nottingham Forest. Y hoy tenemos cita a las 9 de la noche con el Celta de Vigo, que visita al Stuttgart alemán, en un día en el que además hemos tenido la suerte de vivir la entrega del Marca Leyenda al mejor jugador probablemente de todos los tiempos de pádel. Se llama Fernando, es apellida Velasteguín, y hoy ha sido homenajeado y se lleva ese mejor trofeo, el trofeo más importante que otorga el diario Marca. Hemos quedado también con él para felicitarle, porque no todos los días uno recibe el Marca Leyenda, ¿eh? Así que de todo ello hablaremos aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca, con Dani López Cantador, con nuestro Iñaki Serrano y con nuestro José Luis Álvarez Escarabajano al frente del extenso equipo de producción que te acompaña una tarde más, en un día en el que hay compañeros de gente absolutamente maravillosa. Uno que me encantaría algún día, se tendría que decir a Pablo Motos, la cosa del hormiguero, pero un día me encantaría hablar a mí con Will Smith, ¿eh? No intentar bailar, como se pone Pablo Motos a bailar al lado de Will Smith, porque entonces ahí quedas en evidencia, pero charlar y tener la amistad que tienen, que envidia me da. Y Pablo, desde luego, si le mandamos un abrazo enorme, tanto a él como a Will Smith, que hoy cumple 57 años. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Que pones esto un poquito, a lo mejor están saliendo los niños del cole ahora mismo y se montan en el coche y lo flipan ahí con los papás. Vaya canción más buena, es nueva. Pues no es muy nueva, pero probablemente sea la primera vez que la escuchas y merece la pena que las escuches, porque esta música no puede pasar de moda, otras igual sí. A las 5:04, 4:04 en la Comunidad Canaria tenemos que estar pendientes de la jornada liguera. Como te digo, hoy tenemos un Real Oviedo Fútbol Club Barcelona espectacular, con un Barça que, por cierto, no va a fichar por Gavi después de esa lesión grave del jugador del conjunto blaugrana. Y bueno, el equipo más goleador visita al equipo que menos marca. Así que de todo ello hablaremos en el día de hoy, naturalmente. Estoy en Asturias, estoy en Oviedo. Gabri Gallego, Gabri, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Que te pongo la tilde donde me da la gana y tampoco es plan sí, a estas alturas de la tarde. Muy sencillo. Gallego. El río era otro. ¿Cómo estás, amigo mío? Oye, qué ganas tenemos de ver un Oviedo-Barça ahí en el Carlos Tartiere, ¿eh?
Pues sí, no, y tienes ganas tú y tienes ganas todo Oviedo, todo Asturias, porque hacía 24 años que no visitaba el Barça la capital del Principado, muchos años sin ver un partido de esta envergadura, así que muchísimas ganas. Yo estoy además muy cerquita ahora del centro, bueno, se respira un ambientazo ya con muchos jóvenes aficionados con la camiseta del Oviedo, ya poco a poco encaminando ese recorrido hasta el estadio. Va a ser un día hoy para el recuerdo y esperemos que finalice bien, al menos en Clave Azul, que sea un jueves, como un juernes que suelen decir, pero de los prestosos, como decimos en Asturias, con Victoria Azul. Decías que el equipo azulgrana jugó por última vez en la capital asturiana el 7 de enero del año 2001. El equipo en aquel momento lo entrenaba Lorenzo Serra Ferrer y Radomir Antich entrenaba al Real Oviedo y ganó 2-3 el Barça. Ayer creo que eran los compañeros también de Sport que hacían un reportaje muy bonito y decían que más de la mitad de la plantilla del Barça no había nacido en la última visita culé a Oviedo. Jugadores como Joan García, como Alejandro Valde, como Pau Cubarsí, como Eric García, como Gerard Martín, como Pedri, como Fermín, como Gavi, como Casado, como Bernal, como Ronnie Bargi, como Lamine Yamal. Ninguno de esos jugadores había nacido la última vez que jugó el Barcelona en el Carlos Tartiere. Así que ojito al partido con un Alejandro Segura que seguro que tiene que estar alucinando porque no sé si había nacido Alejandro Segura el 7 de enero de 2001. Alejandro, buenas tardes. Ya sí, ¿no? Hombre, yo tenía 9 años, Vicen. Buenas tardes. Yo es que te quiero quitar años desde ahora, porque luego ya cuando llega un momento en la edad, ya te vienes un poco abajo y te empiezas a restar. El otro día me quité 2. Me preguntaban, ¿cuántos tienes, Ortega? Y cuando me di cuenta, le había mentido el que me lo había preguntado. Y digo, joder, ya es esto. Ahora esto es como mi padre, que cumple para atrás. Claro, ¿sabes? pero llega un momento en la vida en el que tú no piensas. La edad simplemente es un mero trámite, es un número, y es algo que te suele dar cierta experiencia en algunas cosas, y en otras te da cierta ignorancia en otras. Pero es cierto lo que decía Gabri, ¿no? Es que decía Gabri que claro, ahora mismo ves el Barça, desde el año 2001 no juega ahí. Bueno, es que es lo que decías tú, que hay muchos jugadores que no habían nacido la última vez que el Barça había jugado en Oviedo. Es que claro, es que es muy fuerte. Son muchos años para una gran ciudad como es Oviedo, sí, sin duda. Y para un gran equipo como es el Oviedo, ¿no? Y que tiene una afición espectacular y son muchísimos años de no estar en primera división. Entonces, bueno, yo creo que final hoy es un partido muy importante también para muchos porque es un campo en el que todavía no han jugado y una ciudad a la que seguramente muchos ni han venido. No, desde luego, una ciudad que es absolutamente preciosa, Gabri, que estuvimos haciendo el programa en Tiras Asturianas hace pocos meses en esa mina de Pozo Sotón, donde lo pasamos pipa y donde recuerdo que con Iñaki Cano, con Pipi Estrada, con Escarabajano, con todo el equipo, con Yanela, nos dimos una vuelta por Oviedo y aquello es una auténtica preciosidad, cómo está de limpito todo, cómo me gustó la estatua Tino Casal, aparte de la de los tíos con el culo allí, que también, no, pues, oye, pues siempre es simpático, pero sobre todo me parece una gente que tenía muchas ganas de ver al Oviedo en Primera División, ya tiene el equipo y no sé con qué 11 va a salir Paunovic, que por cierto estaba en aquel equipo del año 2001. Sí, y fíjate que Paunovic también formaba parte de la plantilla que juega el partido de la segunda vuelta en la que el Oviedo gana. O sea, el último precedente entre el Barça y el Real Oviedo fue en el Nou Camp, jornada 36, y gana el Oviedo 0-1 con un tanto de Jaime en la segunda parte. Bueno, pues ese superviviente, Paunovic, que hoy va a estar en el banquillo del Real Oviedo, y me preguntas por el 11. Bueno, yo creo que va a haber algún cambio, seguro, al menos por circunstancias, por temas de lesiones, va a haber algún cambio sobre todo en la zaga, en el lateral derecho, porque no va a estar Nacho Vidal, va a estar Lucas Eijado en ese lateral derecho. En la portería sin novedades con Aarón Escandel, Carmo y Dani Calvo, que apuntan al centro de la retaguardia, Raín Al-Hassan en el lateral izquierdo. Doble pivote en el centro del campo, pues para Dendonker y Alberto Reina. Podría entrar también Quasisivo, que ha sido uno de los fijos para Paunovic. Banda derecha para Jaisen Hassan, que va a ser la velocidad de este Oviedo. Banda izquierda para Ilia Chaira. Ayer ha confirmado Paunovic que va a estar Santi Cazorla en la media punta y Salomón Rondón como referencia ofensiva. Así que un once bastante reconocible por parte del Oviedo, eso sí, con algún matiz con respecto a jornadas anteriores. Desde luego, como decíamos, en aquel partido de hace 24 años estaba nuestro buen amigo Esteban como guardameta del conjunto betense, estaba Onofco, estaba Iván Ania, pedazo de entrenador que marcó 2 tantos, por cierto, marcó un tanto, marcó Onofco también. Por el Barça marcaron Kluivert en 2 oportunidades y Rivaldo, en aquel equipo que lo dirigía Lorenzo Serra Ferrer, o sea que era un equipo bastante, y en el banquillo del Real Oviedo estaba mi gran amigo desaparecido, nuestro Radomir Antich, que en paz descanse, o sea que fue un partido que también fue entrenador del FC Barcelona, querido Alejandro Segura. Así que bueno, vamos a ver qué Barça vemos hoy, porque tal como está el Madrid, el Barcelona no puede dejarse escapar
jugar 3 puntos de oro como son los de hoy en Oviedo, ¿eh? Bueno, es que yo te digo una cosa, Hansi Flick no quiere tonterías en el partido de hoy, y lo ha dejado claro, ¿no? Seguir la estela del Madrid, y además tiene una cosa buena el Barça, y es que ya sabrá qué ha hecho el Madrid el fin de semana, en el derbi madrileño, que es el sábado, sí, el Barça juega el domingo, con lo cual el Barça, veremos si puede recortarle puntos al Real Madrid este fin de semana, incluso pasarle en la clasificación. Dicho esto, yo creo que no va a rotar Hansi Flick, o va a rotar muy poco. Sé que me vas a pedir el 11, así que te lo digo ya, Vicente. Vamos a adelantarnos a eso. con Joan García bajo palos. Línea de 4, atrás con Koundé, Cubarsí, Araujo y Gerard Martín, que es un poco la defensa de gala que tiene ahora, si contamos que Alejandro Valde no está por lesión. Centro del campo para Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo. Y arriba no está Lamine, así que Rafinha, Ferran y Robert Lewandowski. Bueno, pues nada, me parece que un partidazo que vamos a contar, que vamos a vivir aquí en Radio Marca, y veremos qué versión vemos también del conjunto betense en un partido de esos que la afición llevaba muchos años esperando. ¿Queda alguna entrada, Gabri? Bueno, todavía queda alguna entrada, pero no está a la venta porque hoy es un partido grande. Se han despachado ya, al menos las que se podían despachar hasta el día de ayer. Sí que habrá que se espera un gran ambiente, quizás no la mejor entrada al tratarse de un día entre semana, un jueves, que dificulta mucho, sobre todo el acceso a los más pequeños, con clase al día siguiente, 9:30 de la noche. Bueno, evidentemente quizás lastre un poco la entrada, pero bueno, se espera un gran ambiente. Estaremos del orden de más de 27.000 espectadores, así que bueno, un gran partido que vamos a tener por delante en el Tartiere, ante todo un clásico como es el FC Barcelona, y en el que esperemos, pues al menos en clave asturiana, que dé la sorpresa al equipo de Paunovic. Oye, Alejandro, esta mañana te escuchaba, creo que el Barça estaba en Las Caldas. Sí, en el Hotel Las Caldas. Buen hotel, quiero decir. Ahí estuvimos haciendo, aprovechamos para mandar un abrazo enorme a toda la gente maravillosa de ese hotel balneario Las Caldas, que es una auténtica maravilla, y donde ahí fuimos junto a Alberto González Pipe y Raúl Santamaría. Tenemos una fotografía absolutamente maravillosa con unos albornoces bárbaros. Y tenía una piscina con sal como si no costara, que te tumbabas allí, chico, y flotabas sin querer, Gaby. O sea, daba gloria bendita. No, bueno. ¿Qué programa hicimos? Qué bueno. Estamos tardando... Gabri, vete moviéndomelo, que estamos tardando en volver allí. Yo me imagino a Lewandowski ahora, no echar la siesta, sino en la sauna, en el spa, los chorritos. Qué sitio más bueno, chicos, qué sitio. Vaya sitios buenos que les llevan también. Bueno, nosotros hicimos el programa allí y una nueva gente maravillosa, deseando volver. Estamos a ese pedazo de balneario de Las Caldas. Bueno, pues nada, Gabri, nos vas contando, que te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Otro para ti, Vicente. Cuídate mucho, amigo. Un saludo, chao. Pues nada, Alejandro Segura, vamos a ver qué partido. Recuerden, 9:30 de la noche. El Barça, que por cierto, como leíamos en Marca hoy, no pretende o no tiene en sus planes fichar por esa ausencia, esa lesión de Gavi, ¿no? No tiene previsto fichar. ¿Por qué? Porque ha recuperado a Marc Bernal. Y Marc Bernal poco a poco pues irá cogiendo más protagonismo. No hay tampoco dinero para hacer un movimiento, y tampoco puedes hacer ahora un fichaje que sea mejor que Gavi o igual que Gavi, es imposible. Así que para rellenar con algo que no te convence, mejor quedarte como estás, ¿no? Y eso es lo que pretende el Barça. Desde luego que sí. Pues nada, que me ha encantado saludarte como siempre, ¿eh? Cuídate mucho, sea usted bueno. Lo mismo digo, Vicen, aquí desde el fresquito sí, hace fresquito, mira qué bien. Sí. Te comes un buen cachopo aquí... y ya te calientas. No, acabamos de salir de comer uno y estoy, pues, vamos, que voy a rodar ahora cuesta abajo. Bueno, tranquilidad. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, Vicente. Cuando conozca a España con el fútbol, esto es maravilloso, ¿no? Esto muchas veces, la verdad es que cuando uno era más pequeño, conocía los rincones, los lugares. Oye, ¿dónde juega este equipo? ¿El Maliner? ¿De dónde es? Bélgica. Pues está en Bélgica. Y ya aprendía dónde estaba el Ipswich Town. Pues no sé dónde, no sé qué. Bueno. El estándar de Lieja, pues muy bien. Todas esas cosas venían muy requete bien. Oye, por todo, ayer exitazo total a través de las redes con la cosa del Real Betis Balompié contra el Nottingham Forest, y a partir de ese instante cómo empezamos a sacar nombres de equipos que habían formado y formaban parte de nuestras vidas cuando éramos más jovencitos. Empezamos allí a sacar nombres y aquello dio gloria bendita, ¿eh? El Maccabi de Levantar, el Yoga Borrico, el Vodka Juniors, el Bayern de los Caídos, el Burkina Fasion, el Esfínter de Milán, el Váter de Múnich, el Aston Villa, el Unicaja de Botellines, el Dependiente de Avellaneda,
Avellaneda, el Jagger de Múnich, el Steaua del Grifo, el Internazionale de Miano, el Minavo de Kiev, el Dinamo de Tbilisi, el Steaua Sabevino, el Sporting Matozoides, el Fútbol Club Barceló. Por favor, aquello fue una tarde maravillosa. 5:14. Estamos en Radio Marca, en la radio del deporte. La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergia.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? El deporte es nuestro. Radio Marca. Tus tardes tienen una nueva cita en Radio Marca. Despierta San Francisco con David Sánchez se escucha ahora de 4 a 5. Una hora de fútbol, humor y radio sin filtros. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, Despierta San Francisco con David Sánchez. Radio Marca, la radio del deporte. La música hoy corre a cargo de Will Smith en el día de su 57 cumpleaños. Vaya temazo de Men in Black, ¿eh? Qué peliculón. Bueno, qué peliculones, ¿eh? Porque aquello empieza a tener ahí Men in Black 1, Men in Black 2, toman la tierra, no la toman. Bueno, el caso es que hoy estamos muy pendientes naturalmente de su cumpleaños. Le mandamos un abrazo a Will, si nos está escuchando, mejor que mejor. Y estamos muy pendientes porque a las 7:30 de la tarde tenemos un Osasuna Elche apasionante. Saludo a Iñaki Ciordia en Pamplona. Iñaki, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Pues con muchas ganas, que esto en apenas 2 horas y poco arranca el fútbol en Pamplona. Sí, así es. Y Osasuna que quiere seguir además con esa buena racha en casa. De momento las cosas en el Sadar le están yendo bien en este arranque de temporada. 2 partidos, 2 victorias ante Valencia y Rayo Vallecano. No tan bien fuera, donde no ha conseguido puntuar. Y es verdad que hay muchas ganas también por parte de la afición rojilla de tratar de ver a este Osasuna dar también un golpe encima de la mesa ganando a un equipo que viene muy fuerte como es el Elche. Desde luego que sí. José Antonio Gil, Elche, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Está de moda Elche, no me digas que no. Sí, vamos, el mejor arranque en la historia en Primera División, gran momento que se está viviendo en la ciudad ilicitana y que, ¿por qué no?, lo quieren alargar una jornada más este gran momento en un momento que ya es histórico en el equipo de Sarabia. Ahora mismo 7º en la tabla, 9 puntitos, jugando bien al fútbol, con el sello de ese pedazo de entrenador y con ganas de dar también la sorpresa, no sé si la sorpresa o por lo menos dar la campanada en Pamplona. Yo no sé cómo se plantea, va a haber mucho público, 7:30 de la tarde, pues digo porque estas horas son un poquito todavía un poco raras, ya estamos más o menos acostumbrados, pero lo de las 7:30 de la tarde hay gente que todavía está currando ahí en Pamplona, ¿eh? Sí, no es la mejor hora, desde luego, Vicente. Pero se espera una muy buena entrada. La verdad es que la afición rojilla siempre acompaña al equipo al máximo. Hay ganas de ver a Osasuna, como digo, después de este comienzo de temporada donde se esperaba mucho del conjunto de Alessio Lisi. En casa el equipo lo está haciendo muy bien, se está mostrando además muy fuerte. Fuera no ha tenido tanta suerte, ha perdido los 3 partidos que ha jugado y también con esa sensación de que podía haber conseguido mejores en resultados e incluso, también te digo, que la afición rojilla se siente también perjudicada por buena parte de los arbitrajes. No te voy a engañar, Vicente, en este comienzo de temporada. La verdad que está el personal contento con los árbitros. Está el personal contentísimo con los árbitros, con el VAR. Luego estaremos también ayer en esa victoria del Atlético de Madrid. Pues un par de jugadores pudieron ir a la calle perfectamente. Están los seguidores del Rayo mosqueadísimos. No hay día en el que no pase algo, José Antonio. Estamos todo el día liados. Cuando no es por unos, son por otros. Pero estamos liados. Yo esperemos hoy no tener que hablar del árbitro. Esa sería la mejor de las noticias, ¿eh? Sí, sin duda sería una fantástica noticia que se hable de fútbol porque, bueno, las ganas que hay de ver a este Elche y también a Osasuna son bastante grandes. De hecho, la afición ilicitana, pues evidentemente en este gran momento en el que está muy ilusionada y a pesar de ser jueves y la hora en la que es hasta un centenar de seguidores del Elche que se recorren prácticamente toda España para animar y arropar a los suyos.
en un partido, en el que el equipo de Sarabia prácticamente que recupera efectivos. Álvaro Rodríguez podría ser de la partida, solo tiene esa baja ya conocida de Rodri Mendoza con la sub-20 y también Mantir Neto, que no puede ser de la partida, pero mucha ilusión de ver al Elche, aunque sabe que es un campo muy complicado. El de Club Atlético Osasuna lleva más de 50 años sin conocer lo que es la victoria allí. Veremos qué es lo que ocurre en un auténtico partidazo para abrir la jornada. Desde luego que sí. Vamos con esos 11, si os parece. Arranca tu Iñaki. Bueno, pues Osasuna que puede jugar con Sergio Herrera en portería, con una línea de 5, 3 centrales, Catena, Boyomo y Juan Cruz, con 2 carrileros, Abel Bretones por la izquierda, por la derecha con la sanción de Rosier, veremos si juega Moncayola o Iker Benito, por delante un doble pivote, podría ser el propio Moncayola con Torró o Moy Gómez también con el jugador alicantino, en la izquierda Víctor Muñoz, por la derecha casi con toda seguridad Rubén García y como hombre de referencia en ataque el croata ante Budimir. Pues suena muy bien y vamos a ver cómo suena también la del Elche. José Antonio. Pues todo apunta a que Iñaki Peña, el cedido del Barça, repetirá en portería. Línea de defensa con 5, con Vigas, Chus y Afenhuber. Bandas para Valera y Álvaro Núñez en todo el campo, con Aguado y Febas, que está siendo la sensación, el canterano Ali, y arriba referentes. Le daremos descanso en este partido a Rafa Mir y alinearán, yo creo, André da Silva, que está en racha también, y Álvaro Rodríguez, que regresa tras su lesión. Bueno, pues veremos a qué pasa, lo iremos contando naturalmente. Chicos, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo. Saludos, chao. Bueno, pues el Sadar que examina a un Elche invicto, es una que opone sus 2 victorias en casa, los franjiverdes únicos sin caer derrotados junto a Real Madrid y Barcelona no ganan desde hace 65 años en Pamplona, que se dice rápido, 65, así de rápido. 5:22, estamos en la radio del deporte, estamos en Radio Marca y ahora mismo tenemos que hablar también de la Europa League, porque hoy también hay participación española. Y nada más y nada menos que un Stuttgart Celta de Vigo. Alex Rodríguez. Vigo, Alex, buenas tardes. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese conjunto vigués? ¿Cómo va de ánimo de cara a ese envite ya europeo? Bueno, ánimo creo que es lo único que no falta, ¿no? Ni en Vigo, ni en Stuttgart, ni en la plantilla, ni en la afición. Es lo único que es innegociable, es un premio muy grande tanto para los futbolistas como para el entrenador, como para el club. Tener esta suerte de poder jugar Europa League, y para la afición pues es un regalo y quieren que sea el regalo pues mejor valorado posible, ¿no? Desde luego que sí. No sé si el míster lo tiene muy claro, lo tiene poco claro. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay dudas en general, porque con Claudio Giraldez siempre hay muchas dudas, sobre todo con quién va a jugar, cómo va a jugar, cómo va a plantear el partido, cómo no. Es un entrenador muy analítico y que varía mucho las alineaciones y la forma de jugar del equipo dependiendo del rival. El rival es una sorpresa absoluta para todos los que no conocemos un poco, ¿no? El fútbol internacional, y para Claudio creo que también. Entonces estoy seguro que habrá sorpresas en el 11, habrá sorpresas igual un poco en el estilo o en la formación con la que juegue el Celta, pero donde no hay sorpresas es con el compromiso, con el estilo de juego de Claudio Giraldez. Eso es algo que siempre mantiene. Yo creo que ni él, ni la afición, ni el club tiene muy claro cómo saldrá a jugar hoy el equipo. Bueno, vamos a ver, los gallegos que no juegan en Europa desde las semifinales de la 2016-2017 en Old Trafford, así que veremos a ver cómo arranca ese Celta su 10ª participación europea. Nos mojamos con un 11, somos valientes, Alex. Venga, sí. Venga. Yo siempre me animo. Luego tú eres muy lanzado también, sí, como tiene que ser. Siempre digo lo mismo, y además yo creo que mucha gente piensa lo mismo que yo. Adivinar un 11 de Claudio Giraldez es como echar el número de la lotería, ¿no? Pero bueno, siempre nos animamos. En portería creo que no habrá dudas. Hubo un poquito de debate en si iba a jugar Iván Villar o no. Yo creo personalmente que no habrá duda. Jon Urradu, el recién llegado, el portero rumano, será el titular. Defensa de 3 centrales. Yo, si me la tengo que jugar por el escenario, pondría a Marcos Alonso en el central izquierdo, Carl Starfel en el centro de la defensa, en el lado derecho a Javier Rodríguez, el canterano, carriles para Mingueza en la izquierda y Javi Rueda en la derecha, centro del campo para Ilaix Moriba y Hugo Sotelo, y arriba tiene que salir con todo el Celta este partido, Borja Iglesias en punta, Thiago Aspas en la banda derecha con ese brazalete de capitán y con todo lo que representa el príncipe de las bateas en Vigo, y en la izquierda, creo que es donde más dudas hay. Yo creo que saldrá a jugar Pablo Durango, Búfalo de Tomiño. Bueno, pues veremos a ver cómo se dan las cosas también al Búfalo. Que me ha encantado saludarte. Un abrazo muy fuerte, Alex.
Muchas gracias, un saludo. Vicente, por dejarme pasarme por aquí. Muchas Naturalmente, gracias, faltaría más. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Chao. Hasta luego. Y estamos pendientes también del Stuttgart. Queremos conocer un poquito más al Stuttgart. Ayer decía el Mr. Giraldez, decía que tiene mucha fortaleza, mucho jugador muy potente. Qué mejor que analizarlo con un señor que conoce perfectamente la liga alemana, que paso es alemán, que se llama Miguel Gutiérrez y que me ha pedido esta canción. Le he preguntado y por favor ponle música esta tarde y ha elegido esta. La música de Sandra y su Everlasting Love. ¡Qué temazo, por favor! Herr Miguel Gutiérrez, guten Tag. Guten Tag, Herr Ortega. Oh, Miguel. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Y menos por las tardes, Miguel. ¿Cómo estás, amigo mío? Yo por las tardes estoy localizable normalmente porque no soy de los que suelen echar la siesta. No. ¿Cómo se dice echar la siesta en alemán? Mittagsschlaf einhalten. Claro, es que mientras te la echas o no, ya termina mitad. La mitad. Yo me echo la mitad de la Hausen. Me echo la mitad porque la otra mitad ya se me queda un poco despierto aquí. Oye, qué bueno. Oye, ya de todas maneras los alemanes cuando vienen a España ya se impregnan, ¿verdad?, de las costumbres españolas y se cascan unas siestas como Dios manda, ¿eh? Sí. Hombre, por favor. Los que vienen de vacaciones, los que vienen ya jubilados y se qué maravilla, y que se van a Mallorca y se van a Gran Canaria y lo pasan. Y viven como reyes. Hombre. Los que tenemos que trabajar es diferente, ¿eh? Desde luego, cuando hemos ido, yo me acuerdo con Escarabajano, cuando hemos ido o con José Rodríguez, cuando hemos ido a Las Palmas de Gran Canaria, y vas a lo mejor en noviembre, último de noviembre, y ves ahí, y ves a los guiris allí, y ves encantado de la vida, colorado, digo, qué bien les sienta todo, y gente maravillosa, y viene a pasarlo bien, que de eso se trata en la vida. Y hoy tenemos que pasarlo bien, tenemos que disfrutar un poquito de fútbol, y tenemos que ver cómo llega ese Celta de Vigo a tierras alemanas contra el Stuttgart. ¿Cómo es el Stuttgart, Miguel, que no lo tenemos tan controlado como otros equipos alemanes? Bueno, pues un Stuttgart que en los últimos años, ha estado haciendo cosas importantes en el fútbol alemán, sacando también jugadores buenos. Curiosamente, el entrenador es el sobrino de Uli Hoeneß. Anda. Sebastián Hoeneß, sí, que fue... Yo he visto lo de genes, digo, tiene que ser, hombre, por genes debe tener, y por apellido debe tener... Bueno, su padre Dieter fue un gran delantero que jugó en el Bayern también y que fue delantero de la selección alemana. No tuvo el nivel de Uli, pero su padre fue delantero y que hoy en día es representante de futbolistas. Y Sebastián Hoeneß empezó trabajando en la cantera del Bayern, ¿sabes? Luego pasó por el Hoffenheim y ahora está en el Stuttgart, está haciendo el trabajo bastante bien, y eso que ha perdido también jugadores importantes, ¿no? Como este verano Woltemade, que ha sido un fichaje muy sonado, el fichaje de Nick Woltemade a Inglaterra por el Newcastle, pero también un mediopunta muy importante, Enzo Miliot, el jugador sub-21 francés, que se ha ido al Ahly, a Arabia Saudí, pero bueno, es históricamente un club que le gusta tocar el balón, alegre, ofensivo, suele jugar un 4-2-3-1 con un delantero arriba de Mirovic, que en España se lo conoce porque jugó medio año en Almería y jugó también creo que 2 años en el Alavés. Entonces, y ahora está en su mejor momento, con 27 años, y bueno, y también no debemos olvidar que este verano llegó Chema Andrés, el mediocentro del Real Madrid Castilla, que en el último partido fue titular contra San Pauli. Entonces, bueno, todo el mundo parte del punto de vista que Chema Andrés, que ha empezado muy bien, además marcó el gol decisivo en el partido anterior contra el Borussia Mönchengladbach, que Chema Andrés vaya a ser titular hoy contra el Celta de Vigo. Stuttgart, por cierto, pequeño curso alemán, significa Jardín de los Caballos. Stuttgart significa Jardín de los Caballos. Sí, esto es en alemán medieval, porque... En alemán medieval, Garten, sí, ya es difícil el alemán actual, imagínate el alemán medieval. Sí, bueno, tú sabes que la palabra Garten, que es jardín en inglés, Garten, es muy parecido, ¿sabes? Ahí está Gart, Stuttgart, y Stutt es, son, se decía caballos en alemán medieval, y por eso la mayoría de las ciudades en Alemania tienen, pues, etimológicamente tiene un significado. Entonces, es un tema que a mí siempre me ha interesado. Sí. Stuttgart es eso, Jardín de los Caballos, Jardín, ¿no? de los Caballos, qué bonito. Que además, muy grande, 60.000 entran en el estadio, 126.000 socios. Sí.
y desde luego un sitio donde se vive muy bien, ¿no? Yo creo que es de los lugares con más nivel de vida en Europa, incluso sabes que está ahí la Mercedes y la Porsche, las dos fábricas, hay una cuota de paro muy muy baja y un nivel de vida muy alto, o sea que Stuttgart es un buen sitio en sí para vivir, y bueno, no muy lejos de la frontera con Francia y tal, o sea, está bien situado, y además un sitio, volviendo cuando hacíamos el curso alemán, al que han emigrado muchos españoles, sobre todo para trabajar en la Mercedes y en la Porsche, muchos españoles, es verdad. Y todavía queda mucha gente de la colonia española en Stuttgart, que ha sido la más grande que ha habido en Alemania. Sí, señor, sí, señor. Oye, me ha encantado saludarte y conocer más cosas siempre con nuestro Miguel Gutiérrez, que es como una enciclopedia, como un libro abierto. Así que te mando un abrazo muy fuerte, Miguel, y gracias, como siempre, por estar ahí. Que me ha encantado el tema que has elegido hoy para tu introducción, la música Sandra, de Sandra, que yo la vi. ¿Tú la viste hace poco? Sí, la vi hace poco, un añito, 2 años. Sí, con nuestro Thomas Sanders, cantante de los Modern Talking, que actuaron en el Palacio de los Deportes, y aquello fue... Me gustó más... Estaba mejor Thomas que Sandra. ¿Para qué vamos a engañarnos? Estaba más juvenil, más joven. Sandra, que se le conoce sobre todo por su María Magdalena. I've Never Been María Magdalena. Qué temazo, niño. Ese era un temazo que ha sido número uno. Y Sandra, que además vive en Ibiza. Ella se separó de su marido, se fue a vivir a Ibiza. Anda, pues mira, pues anda que no hemos ido veces a Ibiza, podíamos haber quedado con ella. Ella vive en Ibiza y luego, bueno, ella viaja a Alemania pues para hacer sus conciertos y todo eso. No, en España vive mucha gente conocida. Lo que pasa es que muchos viven digamos un poco, no quieren que la gente lo sepa, un poco en anonimato, ¿no? Claro. Un poco a ti. Hasta que vayamos tú y yo y los pillamos porque somos unos frikis importantes. Fíjate, para acabar, hace años, te hablo de hace 8 o 9 años por ahí, yo me encontré en Marbella, en Puerto Banús, me encontré a Dolph Lundgren, al ruso al actor sueco, al que hizo de Rocky 4. De Iván Drago. Iván Drago, sí. Y le paré y hablé con él. Estaba con una de sus hijas y él me dijo que vivía ahí. Joder, qué bien. Que vivía ahí muy amable conmigo, sí. Un tipo educado, tenía una planta bárbara. Sí. Además, él fue campeón del mundo de full contact. Antes de ser conocido por Rocky 4. Y me comentó que él vivía ahí y que él viajaba a Estados Unidos para rodar sus películas, pero que él estaba muy a gusto ahí mi hijo vivía en Marbella, no sé si en Estepona o sé dónde, pero me lo encontré en Puerto Banús, sí. Muy bien. Esos son los sitios que los sitios que tienes que frecuentar tú. Puerto Banús, estos sitios. Ese es mi Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez. Llévame tú, que allí te conocen en todos lados. Ay, habrá que ir. A ver si me dejan entrar a la discoteca. Hombre, también es verdad. Tú y yo en la discoteca lo bordamos. Un poquito para mayores, pero está bien. Oye, un abrazo muy fuerte, Miguel. Muchas gracias. Un abrazo, fíjense. Chus. Chao. 5:34 minutos, estamos en la Radio del Deporte, en Radio Marca, jornada de Europa League. Ayer también tuvimos participación española, también teníamos partido y menos mal que apareció Anthony. Saludo a nuestro Agustín Varela. Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Hay que ver lo que sabe Miguel, ¿eh? Es que sabe de todo, ¿eh? Miguel, está un tío preparado, hombre. Un tío preparado, te lo llevas por ahí, te imagínate. Se encuentra Iván Drago, macho, en mitad de Marbella, en mitad de Puerto Banús. Vaya, tío, grande. Hombre, bueno, esas cosas que tienen aquí la gente. Bueno, oye, ayer menos mal que llegó Anthony al rescate, ¿eh? Sí, porque la primera parte, la verdad es que a pesar de que el Betis se adelantó en el marcador, después durante un buen tramo de esa primera parte, prácticamente casi todo el tiempo, fue arrollado por el Forest, que hizo 2 goles y que pudo hacer 2 más. Yo descontaba el marcador que al descanso que lo mejor para el Betis era el resultado y que habían dejado vivo al Betis. Entonces, claro, para la segunda mitad Pellegrini ya introdujo 3 cambios, el equipo cambió por completo, del equipo subió la línea de presión, el Forest ya no salía, prácticamente no creó peligro y el Betis llevó el manejo del partido hasta que en los últimos minutos, tras una buena acción de Marroca, Anthony con la derecha la puso lejos del alcance del guard de la meta del Forest, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, sin estar al 100%, pues ayer un gol y una asistencia, ¿no? Esto es lo que tienen los jugadores diferenciales, ¿no? Y Anthony lo es, y para eso ha venido al Betis. Así que yo creo que el punto es bueno, Vicente, porque ahora el Betis la próxima semana va a Bulgaria para jugar frente al Ludogorets, y el punto, pues si se gana allí, será bueno, y digamos que el comienzo en esta primera fase de la Liga Europa, pues habrá sido
bueno, pues lo previsto, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así. Bueno, pues esperemos ver la mejor versión también del Betis la semana que viene, porque esto no para, ¿eh? La semana que viene tenemos Champions, tenemos Europa League, tenemos un poquito de todo y lo iremos contando aquí en Radio Marca. Agustín, como siempre, un placer enorme, cuídate mucho. Un abrazo, Vicente. Un abrazo, chao. Oye, 5:35, estamos aquí en la Radio del Deporte, 4:35 en la Comunidad Canaria. Esta mañana me decía un amigo, me dice, Vicen, este año he cogido 1.573 curvas. Digo, ¿qué me dices? Dice, he hecho 147 adelantamientos. Digo, juro, lleva todo controlado. Y he acelerado 2.300 veces. Digo, ¿cuánto habrás consumido? Dice, me lo sé también. He consumido 4,7 litros de media. Y me ha dicho, ¿que cómo me acuerdo? Dice, la pregunta es cómo olvidarlo, Ortega. Con su nuevo Honda Civic. Es que es inolvidable. Es unforgettable. Qué bonito, de verdad. ¿Cómo voy a olvidar yo mi Honda Civic? Aquí estamos en Radio Marca, con buena onda y siendo muy Civic. Aquí en la Radio del Deporte. El deporte es nuestro. Radio Marca. Ahí, para darle un poquito de emoción, porque tenemos un Atlético de Madrid-Real Madrid espectacular. Próximo sábado, 4:15 de la tarde, después de la noche que se vivió ayer en el Metropolitano, donde hubo absolutamente de todo, donde hubo emoción, donde hubo buen juego, hubo mal juego, hubo tan ganas. ¿Qué más se puede pedir a un partido de fútbol? José Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Ayer fue un día tremendo, tremendo, porque es que yo no sabía qué iba a pasar al final, cómo iba a acabar aquello, que la Atlético acabara con 11, así desde el punto de vista de un árbitro. Ayer, si te expulsan a Coque y a Marco Llorente, tampoco hubiera pasado nada, Se calentó demasiado. Bueno, hay quien piensa que a Coque no se le puede expulsar porque viene de la jugada del penalti que tenían que haber pitado a Llorente. Ah, claro, entonces, si es a posteriori, igual no te digo que no. Si le coges del cuello, si te trincan del cuello, pasa que claro, si coges a un tío del cuello, y soy muy de Coque, pero creo que se equivoca ahí, no le puedo coger del cuello porque... No entro en el acierto o el error, o sea, no me refería a eso, me refería a que toda esa tangana surge de la protesta por el penalti a Llorente, que creo que también estamos todos de acuerdo que fue, pues pero sí, es cierto que tuvo de todo el partido, tuvo pues esa parte polémica y vamos, mucho ritmo, estuvo muy muy interesante, divertido por supuesto para el espectador, y de esos que en la radio también es un gusto contar, porque no se decidió hasta el último momento. Disfrutamos mucho viviéndolo y sobre todo apareció un crack en el tramo decisivo para marcar el gol de la victoria, un golazo como el que había marcado antes Chavarría para el Rayo Vallecano, pero que fue un golazo. El de Julián fue un golazo, pero claro, es que el otro fue que hubo gente que se lo perdió. Increíble. De estos que tienen muchas ganas por irse a tomar la Coca-Cola, digo, esperaros tranquilamente. Yo vi que los zampabollos. Los zampabollos, empiezan a salir mucha gente y digo... Que no, es literal, o sea, que van a comer bollos, ¿no? Pues sí, zampabollo, cañas o lo que se quieran tomar, depende de la zona del campo, ¿no? Pero es que yo veo, digo, empieza a irse gente, digo, esto no ha pitado, y veo al Rubio que coge la pelota y le pega como maravillosamente bien, y el golazo que marca es para hacer historia. Un Rayo que a mí me encantó, que le plantó cara, que estuvo muy requete bien, pero el Atleti no se rindió en ningún momento, y vamos a ver qué visión vemos del Atlético de Madrid el próximo sábado 4:15 de la tarde, porque hubo un momento en el que, claro, palmando el Atleti, la cosa se empezaba a poner complicada, y claro, yo imaginaba a los seguidores del Madrid diciendo, bueno, pues tal como está el Atleti, eso va a ser coser y cantar. Chitu, buenas tardes. Está por ahí Chitu. Hola. Hola, Chitu. Tenía cierto retardo, pero ya llega. Oye, que digo yo que hubo un momento en el que parecía que la cosa iba a ser como muy fácil, pero el Atleti no hay que darlo por muerto nunca, No, hombre, mal haría el Real Madrid, sobre todo teniendo ese compromiso en el Estadio Metropolitano, sabiendo que eso va a ser una auténtica cámara de sufrimiento para el conjunto de Xabi Alonso y sabiendo sobre todo lo que resta de Liga, a pesar de que sean 9 puntos los que separen ambos equipos, Vicen. Desde luego que sí. José, de cara al partido, como decimos, se pudieron perder si hubieran sido expulsados todos los dos futbolistas el choque contra el Madrid, pero bueno, al final yo creo que el Atleti llega, no sé si en buen momento
o llega en un mejor momento antes del 80, ¿no? Porque era cuando ganaba el Rayo 1-2 y había mucho personal que empezó a ponerse muy nervioso. No sé qué puede pasar. Un derbi es una cosa diferente, José, tú lo has vivido. A ver, hay muchos aspectos, ¿no?, a analizar antes de que llegue el partido del sábado. En el Atlético de Madrid hay aspectos positivos, el equipo sigue jugando bien, crea oportunidades, tiene ocasiones de gol, domina varios tramos del partido, creo que el juego es bastante correcto en varias fases del encuentro, pero es cierto también que tiene problema en las dos áreas. Atrás, porque con poquito concede mucho. Ayer es verdad que el gol de Chavarría es una jugada aislada que no absolutamente incontrolable, pero más allá de eso es cierto también que en la segunda parte el Rayo Vallecano con poquito se acerca y le hace mucho daño. De un error defensivo, de una entrega mala en el centro del campo nace el gol de Álvaro García y también en la segunda parte Jan Oblak tiene que sacar un pie maravilloso a Isi Palazón en una jugada, en un córner que es el propio Atlético de Madrid el que se complica, porque Pablo Barrios deja el balón muerto dentro del área y lo más normal en esa jugada era que Isi Palazón hubiese marcado para el Rayo. Con muy poquito está demostrando el Atlético de Madrid que abre la puerta a sus rivales, y esa es una sensación inédita prácticamente en la era Simeone, porque si por algo se caracterizaba era por todo lo contrario. Otra vez se adelantó en Liga. Vicente, de los 6 partidos, ha empezado ganando los 6, pero solamente ha sido capaz de ganar 2. Y es cierto también que, como tú decías, ayer el Rayo se pone por delante, pero luego en lo positivo el Atlético de Madrid tiene el carácter, el arrojo, la fe y también el fútbol. Por eso lo digo, porque en el tramo final del partido a mí me gustó también cómo el Atlético de Madrid pasó por encima del Rayo Vallecano para dar la vuelta al marcador. Lo hizo de una forma llamativa, porque cuando el Atlético de Madrid perdía 1-2 en el Metropolitano con la racha que lleva encima, y a Simeone se le ocurrió sacar a Ruggeri y a Pubil, 2 laterales, por Griezmann y por Gallagher, te puedes imaginar, más de uno se llevó las manos a la cabeza y decía que era ese cambio, ¿no?, cuando estás perdiendo en casa y tienes que remontar. Pues la jugada le volvió a salir bien a Simeone. Pubil mostró muchas mejores maneras que Nahuel Molina en toda la temporada. Ruggeri además asistió a Julián Álvarez en el... Bueno, no a Julián Álvarez, no, sí, porque el balón quedó muerto y Julián lo remató, pero a Juliano Simeone en la jugada del 2-2. Bueno, los dos fueron importantes en el devenir de la remontada. Y a partir de aquí, pues ya te digo, el Atleti necesita mucho para hacer gol y muy poco para que se lo hagan, y eso son las dos lagunas a mejorar, sobre todo porque enfrente el próximo día vas a tener al Real Madrid, que da la sensación, con todo el respeto para el Rayo, de que como tenga alguna no te va a perdonar. Desde luego, y me encanta hoy en las páginas del Diario Marca ese Xabi Alonso 007 en plan James Bond. Chitu cuenta sus 7 partidos por victorias. Es que está invicto, y llega así, Quiere llegar a esos 9 de Carlo Ancelotti, que establece el récord tan solo en el panorama liguero. En 6 ocasiones en toda la historia del Real Madrid el conjunto merengue ha alcanzado el hito de las 6 de 6, así que es un registro prácticamente histórico para un Xabi Alonso que poco a poco, haciendo un análisis un poco como el que ha hecho José de carencias y también de virtudes por parte del Real Madrid de cara a la gran fecha, pues sí es verdad que tiene muy claro a lo que quiere jugar, sí es verdad que tiene muy claro cómo lo quiere conseguir, el tema de reavivar la presión en todo momento, el tema de tener una salida de pelota más limpia, donde se está apoyando mucho en Hausen, y también tiene muy claro Vicente de quién dependen según qué momento, y es que teniendo un futbolista diferencial, como es el caso de Kylian Mbappé, que de nuevo apunta a ser la nueva bota de oro siguiendo con esta racha y el máximo goleador por ende de toda Europa, pues la verdad que te resuelve muchas papeletas. Si no te provoca un penalti, pues luego es capaz de metértelo. Si no es capaz de irse de 3, es capaz de sacarse un disparo lejano como el otro día en el Bernabéu. Así que es un futbolista que te ofrece un montón de soluciones, ya ni te digo, teniendo a Vinicius al alza, teniendo a Vinicius en pico, teniendo a Vinicius motivado, como seguramente suceda en el Estadio Metropolitano, donde desde luego no va a tener una acogida, una recepción agradable, ni mucho menos. Y luego también saber qué pasa con el tercer tenor, más allá de la banda derecha, donde Franco Mastantuono está llevándose por delante a Brahim y a Rodrigo. Yo me refiero a Bellingham, Vicente, que es la principal incógnita de cara a lo que tiene Xabi Alonso en la cabeza. El otro día jugó, dicen en el club que ya no siente nada de dolor en el hombro, pero bueno, ha estado varios meses parado y por tanto ver si le haces la reentrada a la competición de inicio con todo un derbi, pues es un asunto delicado de cara a lo que ya te digo, está valorando a esta hora de la tarde Xabi Alonso. Desde luego. Mañana nos toca rueda de prensa, José, durante el programa.
Es que ha cambiado el horario de entrenamiento del Atlético de Madrid. Originalmente estaba previsto para las 11 de la mañana, es el horario habitual en la matinal para el Atlético de Madrid esta temporada, pero se ha trasladado a la tarde, así que como hasta las 7 no van a entrenar, más o menos 6:15, 6:30 de la tarde es cuando vamos a poder escuchar a Diego Pablo Simeone, así que nos cae aquí en horario vespertino para escuchar pues eso, las palabras del entrenador del Atlético de Madrid, que es verdad que hoy bueno, el equipo ha hecho ejercicio, ¿no?, de recuperación para los que ayer fueron titulares o tuvieron más carga de minutos y han seguido su progreso. Algunos de los que, por ejemplo, están recuperando, caso de Jiménez, caso de Baena, ¿no?, que sí que han intervenido en ese partidillo con chavales también del filial para completar los dos equipos, y hay que estar muy pendientes de varios aspectos. A partir de aquí, más allá de que en el Atlético de Madrid escuece todavía todo el tema del horario del partido, o mejor dicho, de que el equipo rojiblanco va a tener menos de las 72 horas estipuladas de descanso que defienden debería de tener, más allá de esto, como te digo, en lo meramente futbolístico hay varias dudas de cara al fin de semana. Por un lado está el nombre de Alex Baena, que ayer volvía a una convocatoria pero se quedó sin jugar, por eso te decía que sorprendía cuando ayer Simeone se desmarcaba con esos dos cambios, Ruggeri y Pubil, en lugar, por ejemplo, de haber tirado de Baena y oyendo por debajo en el marcador. Yo creo que Baena va a jugar frente al Real Madrid, pero tengo muchísimas dudas, te diría que no lo va a hacer de inicio, y a partir de aquí hay que elucubrar un poco con qué puede hacer Diego Pablo Simeone. Para mí la sensación es que Llorente va a volver al lateral derecho puro como ha hecho estos días, porque el año pasado, como referencia, se defendió muy bien ante, por ejemplo, Vinicius Junior. Tengo la duda de qué va a pasar con el centro de la zaga, si Lenglet va a recuperar su puesto para formar con Lenormand o si por el contrario Janko se va a mantener como pareja del internacional español, lo que supone que si vuelve Lenglet, Janko iría al lateral izquierdo, y si no, habría que confiar en Matteo Ruggeri, en el italiano. Habrá que ver cómo pergeña ese plan ahí Diego Pablo Simeone, con Barrios, con Juliano y Nico, que van a volver al 11 seguro después de no tener minutos en el día de ayer, y presumiblemente Coque, y habrá que ver esa otra plaza que queda como acompañante de Julián Álvarez, si los Griezmann, Raspador y compañía la pelean, o si por el contrario un Conor Gallagher, cuyo despliegue físico convence en muchas ocasiones a Simeone para este tipo de partidos, pues puede también tener su oportunidad para formar en el 11. Recuerda, por ejemplo, que en el último partido entre los dos equipos, en aquel partido de vuelta de octavos de final de Champions en el Metropolitano, el que marca nada más arrancar el partido es precisamente el futbolista británico. Bueno, pues nada, mañana lo vamos contando. José, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chitu, para rematar. Que a ti no te cae la rueda de prensa, como seguramente ya habrás comprobado y ya habrás previsto, Vicente, porque a las 11 es el entrenamiento, después será la rueda de prensa. Por afinar un poco, Xabi Alonso está demostrando ser un pelín más tardón, un pelín más duradero en el entrenamiento y empezar más allá del balcón de la una, pero bueno, que en cualquier caso será seguramente Sauquillo quien suba a regleta esos minutitos mientras pregunten los compañeros en Valdebebas. Pues mañana lo escuchamos. Un abrazo muy fuerte, gracias. Hasta luego, Carlos Vicente Gómez, Chitu, con esa última hora también del Real Madrid, y precisamente hoy cumple una auténtica leyendaza del conjunto blanco, al que estimo, al que aprecio un montón, que es más majo que no se puede ser, y que también fue, por cierto, uno de los protagonistas del Hotel de las Estrellas, un pedazo de programa que vuelve el próximo viernes de nuevo, y que promete emociones fuertes con nuestro Alfonso Mansilla, con Pipi también con la gente de Futur Hotel, ya sabes, el Hotel de las Estrellas, pedazo de cadena de hoteles que merece mucho la pena y que nos dan la oportunidad de conocer a mucha más gente y muchos más deportistas en profundidad. Y un día conocimos a don Rafael Martín Vázquez, que hoy cumple años y que aquí en la Radio del Deporte, como cada año, teníamos que felicitarle. Don Rafael Martín Vázquez. Rafa, buenas tardes, felicidades. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, hombre. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, todo bien. Haciéndonos mayores ya. Ya entrando en otra década. Sí. Pero bueno. ¿Cómo pasa el tiempo, Rafael? Pasa muy rápido, sí. Demasiado. Por eso hay que vivir intensamente y disfrutar cada momento. Te has hecho un pincel, he puesto una foto que tenemos ahí de no hace demasiado tiempo ahí. Tienes más buen color de piel siempre y más cuidado, estás fuerte, Rafael. En VicenteOrtega.radio pueden vernos lo guapo que salimos. Él sale más que yo. Tú estás hecho un pincel. ¿Haces mucho deporte todavía, Rafa, o no? No, tampoco. Bueno, me muevo, intento moverme un poquito, pero depende también de las épocas. Hay épocas que me cuesta más y otras que me cuesta menos. Pero intento por lo menos 2-3 días a la semana
pues moverme un poquito y para mantener, que es lo más importante, ¿no? Desde luego. Oye, que muchas felicidades lo primero, que gracias como siempre por atendernos, que no se puede ser más majo que tú, y que además, fíjate lo que tenemos por delante, estábamos hablando de ese Atlético de Madrid, Real Madrid, es que el partido del sábado es de AUPA. Si el Atleti no es capaz ayer de darle la vuelta al partido, hubiera sido una final por un campeonato que apenas acaba de arrancar y se le podía haber complicado para el Atlético de Madrid. Esto es una barbaridad, ¿eh? Sí, la verdad es que no ha empezado bien, o por lo menos como se esperaba, ¿no? Un equipo de la entidad del Atlético de Madrid, pues nadie podía pensar que con los refuerzos y con la plantilla que tiene, pues que iba a empezar pues como ha empezado, ¿no? Pero bueno, tú sabes que el fútbol cambia mucho de un día a otro y estamos nada más que empezando. El Madrid, por otro lado, alegrándome muchísimo, pues ha empezado fenomenal. No es fácil porque un entrenador nuevo siempre manera de entrenar, inculcar, aunque tuvo ya con el mundialito, la verdad que yo creo que fue beneficioso porque ya ahí pues se conocieron y ya entendieron. Y bueno, va a ser un partido, como tú dices, pues como son los derbis, ¿no? Siempre muy difíciles, muy duros, y siempre lo decimos, pero nunca deja de ser verdad. Más allá de cómo lleguen los equipos, al final luego es un partido que hay tanta rivalidad y tantas ganas por ambas partes de ganar y de convencer, pues que son partidos que se igualan muchísimo y al final es muy difícil que haya una superioridad clara de uno o de otro, ¿no? Por lo tanto, seguro que vamos a ver un partido muy intenso, muy bonito y bueno, como siempre, pues lógicamente, los madridistas queremos que gane el Madrid, lógicamente. Oye, ¿tú ves muy favorito al Madrid? Tal como ha arrancado, es que lleva 7 de 7. Es que estábamos poniendo esa fotografía en las páginas del diario Marca, simpática, con ese 007 en plan James Bond a Xavi Alonso. Es que, hombre, dirá la gente, bueno, lleva 7 de 7, pues pasa que, no sé, siempre los Madrid Atlético, los de Madrid, no sé si hay un favorito claro. Tú lo has vivido mucho, has ganado, has perdido, has empatado, tú has tenido de todo. Bueno, es verdad que en mi época, o hasta, digamos, un poco la llegada del Cholo como entrenador, el Madrid estuvo muchísimos años siendo muy superior y, de hecho, el Atlético de Madrid lamentablemente no estaba donde tenía que estar, ¿no? Como ahora, que está mínimo en una tercera posición, aunque soy de la opinión de que deberían ser un poco más ambiciosos y querer optar a más cosas, siendo conscientes de que Madrid y Barça están por encima, pero es un equipo que, bueno, competitivo, y ya sabes que contra el Madrid se crecen todos los equipos, y más el Atlético de Madrid. Por lo tanto, más allá de que la diferencia de puntos es importante, no definitiva, pero para el Madrid pues será un partido complicado. Yo tengo fe, pero no veo favorito al Real Madrid y es un partido que puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Julián Álvarez contra Mbappé. Madre mía, qué dos delanteros, ¿eh? Bueno, yo diría que, como ya he dicho muchas veces, no se resumen dos jugadores. Afortunadamente son equipos que tienen tantas figuras que es verdad que quizás el Atlético de Madrid, entre comillas, depende más de Julián que el Madrid de Mbappé. Yo creo que el Madrid, siendo Mbappé y estando en un grandísimo nivel en este inicio de temporada, me parece que el Madrid tiene muchas más opciones de hacer gol, de crear peligro que el Atlético de Madrid. Yo creo que Julián es un grandísimo jugador y es verdad que ahora mismo está, bueno, el partido de ayer fue un hat-trick, o sea que, bueno, pero al final los partidos no los ganan las individualidades. Siempre digo que hay más en el fútbol de ahora y lo tenemos presente con la insistencia de Xabi Alonso, ¿no? O de cualquier entrenador. Si no corren, no trabajan, por mucha calidad que tengas, los 11, al final los otros equipos están bien organizados, trabajan y al final te ganan. Por lo tanto, yo creo que es una labor de equipo y si el equipo funciona, al final, lógicamente, sobresalen las figuras, pero yo creo que tiene que haber, lo que te digo, el equipo tiene que estar y trabajando todos, como por ejemplo estamos viendo en los últimos partidos, pues a Vinicius, a Mbappé, etcétera. Y es que te está gustando mucho Vinicius, que hemos vivido situaciones complicadas, con caras largas. El otro día, cambia un poquito la sensación, se centra más, tiene algún momento en el que todavía tiene que corregir muchas cosas. Yo no sé si algún día lo corregirá todo eso. Yo creo que es el momento de que lo vaya corrigiendo, porque es un futbolista absolutamente espectacular. Sí,
el otro día mira el gol que hace, es un golazo, ¿no? Nadie lo esperaba. Luego, sin embargo, hay acciones, una que tuvo luego en el segundo tiempo y a lo mejor parece más fácil y no la convierte, ¿no? Pero en cualquier caso, yo ya no sé si lo he dicho en antena, pero lo he dicho y vamos, lo digo en cualquier situación. Creo que es un grandísimo jugador, pero yo como madridista nunca me ha gustado su forma de actuar y creo que no es el estilo del Real Madrid y creo que perjudica a él, a los compañeros, a la imagen del club y por lo tanto tiene que cambiar porque es en beneficio de él, en primer lugar. Creo que se tiene que centrar en lo que tiene que centrarse y bueno, parece, como tú dices, que está corrigiendo algunas cosas, tiene que mejorar, tiene que ponerse a disposición del equipo, como lo está haciendo, no solo él, sino Mbappé, el otro, y trabajar para el equipo y nadie le está diciendo que haga lo que no sabe hacer, pero hay que hacer un mínimo y el mínimo es trabajar y pelear por el equipo y dar el máximo, ¿no? Sí, el otro día Xabi Alonso además va con mucho tacto. Le ves al entrenador del Madrid que yo creo que se está ganando, bueno, si no se lo había ganado ya, porque es un tipo que es sensacional, con los pies en la tierra, muy centrado, muy educado, y cómo se acerca a él, le intenta explicar, sí. y es difícil, hombre, yo con mis niñas, cada uno con nuestros hijos, intentas educarle de mejor manera, y se lo dices una vez, se lo dices dos, se lo dices 1000, pero ya vas teniendo una edad en la que igual no hace falta que te lo estén diciendo todos los días, ¿no? Digo yo. Pues sí, pero hay gente que le cuesta más entenderlo y hay otros que lo captan a la primera, ¿no? Sí. Pero tú lo has dicho, hay que tener esa psicología para saber cómo hay que decírselo a cada uno. Le estás diciendo lo mismo, pero a lo mejor uno necesita decírselo de una diferente manera y yo creo que ahí está pues la grandeza. Yo creo que Xavi ha demostrado, ¿no? Xavi Alonso ha demostrado no solo ahora, sino desde que empezó a entrenar, pues el perfil de entrenador que es y yo me alegra muchísimo que el equipo haya empezado bien, que los jugadores sean conscientes de que se les contrata para formar parte de una plantilla para entrenar, pero jugar cuando lo disponga el entrenador y hay que respetar las decisiones y los jugadores tienen que estar disponibles. Evidentemente, todos los que hemos sido jugadores siempre quieres jugar, quieres ser protagonista, pero también hay que pensar en el equipo y son muchos partidos y siempre digo lo mismo, te sacan de titular y no quieres que te cambien, pero entonces el que se ha quedado en el banquillo, ¿qué pasa? Claro. Pues quiero decir que